Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la plataforma online de Nueva Economía Forum, la organización de debate de referencia en España, que venimos desarrollando gracias al mecenazgo de Cabify y de Asisa y el apoyo tecnológico de Microsoft a través de su plataforma Teams. Hoy tenemos el honor de recibir al director general de la Organización Internacional de Trabajo, Mr. Guy Ryder. Ha intervenido en nuestras actividades varias veces y el año pasado recibió en Madrid el premio Nueva Economía Forum otorgado a la OIT por su labor durante sus 100 años de vida a favor de la justicia social y el trabajo decente. Tenemos hoy una invitada especial. Tenemos a la ministra de Trabajo del Gobierno de España, doña Yolanda Díaz. Le saludamos también. ¿Cómo está, doña Yolanda? Hola, muy bien, buenos días, estupendamente. Señor Ryder, en primer lugar, ¿cómo están usted, su familia y sus colaboradores atravesando esta emergencia sanitaria? Bueno, dentro de lo que cabe estamos todos bien, gracias José Luis. Estamos aquí en la OIT trabajando por el teletrabajo, cada uno de su lado, pero estamos bien y estamos intentando seguir trabajando en estos temas tan importantes del mundo del trabajo bajo estas circunstancias de pandemia, ¿no? El Observatorio de la OIT sobre COVID-19 y el mundo del trabajo ha hecho públicos 3 informes sobre los impactos de la pandemia en el empleo. Cada uno de ellos ha sido más alarmante que el anterior. ¿El impacto sobre el empleo está siendo tan devastador en el mundo? Lucía Moncho le pregunta a qué sectores de la población y en qué zonas del mundo el impacto está siendo más grave y puede ser todavía peor. Y Roberto García le pregunta cuáles son los empleos que mejor están resistiendo. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, en el observatorio que el OIT ha publicado en 3 versiones, estamos intentando presentar el impacto sobre el empleo de la pandemia y las cifras, sí, son terribles, absolutamente sin precedente, ¿no? Calculamos que en el segundo trimestre de este año, la pérdida de puestos de trabajo será el equivalente de 305 millones de puestos de trabajo. Eso lo calculamos sobre la base de las horas trabajadas. Es decir, que no tiene sentido intentar contar la gente en paro porque tenemos situaciones de enorme complejidad. Pero estamos a la pérdida de 305 millones de puestos de trabajo, lo que refleja una caída de 10.5% en las horas trabajadas en el mundo. Eso es un drama que nunca hemos visto, ¿no? Para darle un punto de comparación, en la crisis financiera de 2008-2009, la pérdida de puestos de trabajo fue en el orden de 22 millones de puestos de trabajo. Así que el orden de magnitud de la situación hoy es muy distinto, ¿no? Evidentemente, la cuestión es de saber cuánto tiempo va a durar esta situación catastrófica y cómo vamos a salir de esta situación. Sería muy difícil, José Luis, y nosotros no lo intentamos, sería muy difícil predecir dónde estaremos, por ejemplo, al final de este año. Hay que ver cómo la desescalada afecta la situación en un tiempo más largo, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Bueno, hemos intentado llamar la atención a los trabajadores en la economía informal. Es muy fácil olvidar, pero no tenemos que olvidar que 6 de cada 10 trabajadores en el mundo trabajan en la informalidad total. Son 2.000 millones de trabajadores y ellos están en una situación dramática. Calculamos que sus ingresos, que no son muy altos, ¿no? Van a caer en este trimestre 60%. Es decir, que el nivel de pobreza va a disparar en estos sectores. Esas son personas que en general no tienen ninguna protección social. Ninguna. Así que, como han dicho nuestros compañeros en las Naciones Unidas, la próxima pandemia es una pandemia de la hambruna, del hambre en el mundo.
Y eso necesita, evidentemente, una respuesta internacional. Algunos sectores más golpeados que otros. Sí, vemos que el comercio de detalle, engroso, son los más afectados, pero también los sectores muy importantes en España, de alojamiento, de alimentación, la industria en general. No, tenemos unos sectores muy vulnerables en esta situación. Y evidentemente algunos sectores un poco menos, ¿no? Y es interesante, y hemos intentado estudiar el porcentaje de puestos de trabajo en el mundo que es posible de efectuar a largo plazo a través del teletrabajo. Y en general la cifra es 18%. Los puestos de trabajo existentes hoy, de la totalidad, más o menos 18% se pueden efectuar por el teletrabajo. En los países más avanzados estamos a 30, un poco más de 30%. Así que eso es el panorama general. Voy a citar dos cifras más, quizás para terminar, que me vienen de unas conversaciones ayer con el presidente del Banco Mundial y la jefa del Fondo Monetario Internacional. Dice el banco que la pérdida de PIB por este año será del orden de 4 trillones de dólares, 4 trillones, y que, perdón, eso viene del OMC, que la caída del comercio internacional en el peor de los casos será del orden de 32%, lo que equivale a lo que pasó en los primeros 3 años de los años 30 del siglo pasado. Simplemente para dar una idea de la situación que estamos viviendo en este momento. Gracias. ¿Cuáles son, Guy Ryder, las principales recomendaciones que la OIT está haciendo a la comunidad internacional, a los países y a los interlocutores sociales para responder a una situación tan dramática como la que usted nos está presentando? Mira, tenemos cuatro recomendaciones. En primer lugar, políticas para estimular la economía y el empleo. Así que tenemos que utilizar, y eso lo estamos viendo a través del mundo, políticas fiscales activas, políticas monetarias flexibles. Y hemos visto, ¿no?, como distintos países, casi todos los países que tienen los recursos para hacerlo, están intentando invertir en la actividad productiva. Se estima que se calcula que los paquetes que se han introducido a través del mundo hoy equivale a 9 trillones de dólares. 9 trillones de dólares. Y sin embargo, estamos testigos a una caída de la producción muy dramática. Hay un problema. Cada país está actuando por su parte. Estamos viendo paquetes nacionales importantes, pero lo que falta es una coordinación internacional. El G20 está ausente en este tema y sabemos también que Europa, a pesar de los esfuerzos del gobierno de España, tiene dificultades para actuar de forma coordinada. Eso es la primera recomendación que tenemos. La segunda, evidentemente, políticas para apoyar a las empresas y para mantener el empleo y los ingresos de los trabajadores. Y eso es esencial, ¿no?, porque las experiencias del pasado nos demuestran que donde los gobiernos son eficaces en sus políticas para apoyar a las empresas, que no dejamos morir empresas que son rentables, que tienen futuro, ¿no? Y en la medida que estamos capaces de mantener la relación del empleo, el contacto del trabajador con su empresa, pues eso, por un lado, ayuda a la gente a navegar la pandemia. Y en segundo lugar, facilita una recuperación mucho más rápida, mucho más ágil. Tercera recomendación es evidente: hay que proteger a los trabajadores. Hay que proteger a los trabajadores que siguen trabajando y en la medida que la gente vuelve al trabajo,
tiene que poder volver al trabajo en condiciones de seguridad. Es elemental, pero es un tema que es fruto de mucha discusión en este momento, ¿no? Y termino con otro punto y lo voy a hacer muy corto, José Luis. Diálogo, diálogo, diálogo. Allí donde los gobiernos pueden llegar a acuerdos, arreglos con los actores sociales, y saludo a los representantes de los centrales sindicales, el del COE, que entiendo están participando. Yo creo que esos son instrumentos sumamente importantes. Yo soy inglés. Yo nunca creí que iba a escuchar un ministro de Finanzas conservador en mi país, en el Parlamento, decir que estaba consultando con el central sindical de mi país. Lo está haciendo. Así que algunas cosas de esta pandemia me parece sorprendente. Estamos siguiendo el ejemplo español. Antonio Garamendi, presidente de la COE, que está conectado, le pregunta por qué la OIT le está dando tanta importancia al apoyo por parte de los gobiernos, a la empresa, al empleo y al diálogo social como parte de la lucha contra el COVID. Y Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le pregunta en qué aspectos cree que la situación tras la pandemia del COVID-19 ralentizará la consecución de los ODS y en qué aspectos cree que hace más necesaria la Agenda 2030. Bueno, muchas gracias, Antonio y a Unai, por la pregunta. Mira, yo creo que el apoyo a las empresas y evidentemente a los trabajadores y los sindicatos es normal, es absolutamente esencial. La OIT, una organización tripartita, funciona a través del diálogo social, la concertación tripartita, pero no es simplemente cuestión de filosofía o ideas abstractas, ¿no? Sabemos muy bien, es lo que hemos aprendido en 2008-2009, que allí donde hay diálogo social efectivo, las cosas funcionan mejor, la recuperación es mejor, las soluciones prácticas se pueden identificar. Y España, y no es simplemente para ser un buen invitado, España lo está haciendo bien, con todas las dificultades que todo eso implica, sin duda. Sí, yo creo que Unai tiene razón. Esta pandemia complica mucho la cuestión de los ODS, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sabemos que hace 5 años la comunidad internacional se planteó esta agenda que nos permite pensar en un futuro más seguro, más sostenible, más justo, ¿no? Y sí, yo creo que el riesgo existe de que esta pandemia podría hacer imposible alcanzar las metas de esta agenda. Pero tenemos que tener en cuenta esta agenda un poco como un camino a seguir en el proceso de recuperación. El secretario general de las Naciones Unidas nos dice que la primera prioridad tiene que ser vencer esta pandemia, ganar la batalla sanitaria. Después tenemos que navegar las consecuencias inmediatas económicas y sociales. Y después tenemos que recuperar mejor todas las transiciones que tenemos pendientes. La transición ecológica, la transición digital, la transición demográfica, quedan pendientes, no han desaparecido, José Luis. Así que tenemos que utilizar esta agenda como puntos de referencia en el futuro. Usted acaba de mantener una reunión telemática con los ministros de Trabajo del G20 y la pregunta es si están respondiendo la comunidad internacional y el sistema multilateral para mantener una cooperación mundial plena que salvaguarde los empleos y los ingresos de los trabajadores. Alicia Regifo le pregunta si son suficientes las medidas que están tomando los gobiernos de los diferentes países, en particular el de España. Y Luis Antonio Delgado le pregunta si está satisfecho usted de la respuesta que el FMI y el Banco Mundial están dando a la reiterada llamada desde la OIT para que estas instituciones contribuyan a reparar las consecuencias de la pandemia.
en el orden sanitario, social y económico, donde si no se actúa, más de la mitad de la población activa en el mundo podría perder los medios de vida, como usted mismo ha señalado. Bueno, voy a ser muy franco, ¿no? Yo creo que la reacción internacional no ha sido suficiente. No es un secreto para nadie, ¿no?, que incluso antes de esta pandemia, la cooperación internacional, el compromiso con el multilateralismo estaba en crisis. Por razones que nosotros sabemos muy bien, hay todo el tema de la confrontación entre los Estados Unidos y China, el hecho de que los Estados Unidos ha suspendido su contribución financiera al OMS. Bueno, son todos síntomas. Tenemos un corte en la comunicación. Señora ministra. Hola, aquí estoy. ¿Cómo está? Hoy le tenemos a usted como invitada muy especial. Parece que hay un problema de conexión con el señor Ryder. Ya está aquí. Ya está aquí. De vuelta. Bueno, puse otra moneda en la maquinita aquí. Bueno. No, estaba diciendo que creo que el G20 no ha sido a la altura, ¿no? Y eso refleja el cumbre de los líderes del G20. Sacó una declaración muy bonita, pero francamente faltaba la acción, faltaban los compromisos concretos. Así que vemos que cada país está actuando por su cuenta. Y eso es evidentemente insuficiente. Los problemas, los desafíos, las necesidades son muchísimo más grandes, muchísimo más agudos en los países que menos recursos tienen. Es evidente, ¿no? Los países que tienen un sector informal que ocupa hasta 90% de sus trabajadores necesitan una ayuda. Así que este ingrediente de solidaridad internacional es indispensable. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han hecho algunos esfuerzos. Han hecho una llamada para perdonar o suspender la deuda de los países en dificultades. Sin embargo, tenemos problemas porque el sector privado, los creadores privados, no van a participar de la forma adecuada en esta situación. Nosotros pensamos que el fondo y el banco pueden hacer mucho más. Tengo que subrayar que los que tienen los fondos internacionales son las instituciones del Bretton Woods. El Banco Mundial tiene previsto gastar 170.000 millones de dólares en los próximos 15 meses. Ellos tienen la posibilidad, por lo menos, atender a las necesidades más agudas, pero tenemos que intentar influenciar estas instituciones para que los fondos sean bien utilizados con esta referencia de la justicia social que nosotros pensamos es importantísimo. Y un último comentario. La directora del Fondo Monetario Internacional dijo ayer que su consejo a los gobiernos es que gasten los recursos que tienen y un poco más para atender a esta situación. Es un poco como en mi juventud no tener dinero para pagar la luz, ¿no? ¿Qué hice con la factura cuando llegó la factura? Bueno, lo puse en el cajón para mañana. Se puede pagar más tarde. Fue la sevillana en mi momento en España. Yo creo que todavía debo dinero a la sevillana. Director general, le pregunta si no cree usted que la Unión Europea está tardando mucho en dar una respuesta consensuada. Mira, yo creo que le he dicho ya que yo soy un bicho raro, un británico que es muy europeísta. Así que yo creo que la Unión Europea tiene un papel fundamental a desempeñar en esta crisis. Y sí, esto no es una cosa fácil. Lo hemos visto en otros temas, ¿no? De la migración, en los problemas del euro en el pasado.
es cada vez más difícil en Europa buscar y conseguir posiciones comunes. Es importante que Europa lo haga, queremos que lo haga lo antes posible y una vez más, yo creo que España está teniendo un papel sumamente importante, un poco la conciencia de lo que tiene que ser el proyecto europeo. Yo creo que los planteamientos del gobierno español espero que van a prevalecer en este debate europeo tan importante, pero sí es tarde, sí es difícil, pero yo sigo fiando del papel y de las posibilidades de la Unión Europea. Al hilo de lo que usted decía de dejar en el cajón la factura del suministro eléctrico, en el chat están comentando que Soros decía ayer que era partidario de deuda perpetua al 0,5% incluso, analizándolo por razón de coste-beneficio. ¿No cree que sería una solución? Mire, yo no soy experto en estas cuestiones, pero me parece que sí. Ya se ha dicho Antonio Guterres, ¿no?, que en las circunstancias que vivimos hoy, las reglas normales no se pueden aplicar, no se aplican. Y tenemos que tener el sentido común de hacer lo que nuestras circunstancias nos exigen. Y repito, cuando la señora Georgieva, la directora del Fondo Monetario, dice que la obligación inmediata es de gastar dinero, de hacer lo que tenemos que hacer, yo creo que la respuesta es que sí, que la deuda perpetua puede ser una opción, pero de todas formas tenemos que atender de inmediato las necesidades de nuestras poblaciones. Gorka Kenner, delegado de la Generalitat en Madrid, de la Generalitat de Cataluña, es el que ha hecho la pregunta sobre Soros. España está preparando la ratificación de varios tratados de la OIT relativos al teletrabajo, al trabajo de las empleadas domésticas y a la violencia de género en el trabajo. ¿Cómo está, señora ministra? Ya se lo he preguntado, pero ¿qué puede decirnos sobre estos temas y sobre la intervención del señor Ryder? Como ministra de Trabajo, ¿qué valoración hace del anuncio del cierre de la factoría de Nissan en Barcelona? Aunque este tema probablemente no le toca a usted porque no es la ministra de Industria. Faltaba más. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar un saludo, José Luis, a todos ustedes, por supuesto al señor Ryder. La última vez que estuve conversando con Ryder fue el 2 de marzo de este mismo año, una conversación creo que muy interesante respecto, justamente hablábamos, ¿no?, de las razones de la desigualdad y también de, bueno, de las recetas que se habían aplicado hasta este momento, ¿no?, para salir de las crisis y también incluso basadas, ¿no?, en la propia austeridad. Hablábamos de aquella, si recuerdas, Guy, de las diferentes condiciones del trabajo que ahora quizás, ¿no?, con el paso del tiempo, pues vemos que de alguna manera con la pandemia, ¿no?, han sido más necesarias. En esa conversación poníamos en valor efectivamente la urgencia de ratificar el convenio que hoy me parece que cobra mayor relieve, que es el 177, el convenio de trabajo a distancia. Es un convenio ya antiguo. Quiero poner en valor, si me permitís, que España siempre ha tenido una proximidad y una mano tendida a la OIT. Somos el país que más convenios hemos ratificado y conversábamos ya de aquella, el día 2 de marzo, la necesidad de desarrollar el trabajo a distancia, denominado en estos días teletrabajo. Bueno, desde luego es evidente que estamos centradas en la solución a la pandemia y en la solución a la pandemia en términos sociales desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero como conoce el director de la oficina de la OIT en España y, por supuesto, el señor Ryder, con prontitud ratificaremos el 177, pero, si me permitís, dos convenios que son muy importantes para nuestro país. El 189, el convenio relativo al trabajo doméstico. El Gobierno de España, en la situación excepcional de la pandemia, por primera vez, y he de ponerlo en valor, ¿no?, hemos creado un subsidio que denominamos excepcional para el trabajo en el hogar, ¿no? Es la primera vez que se va a desplegar esta medida, pero es cierto
que tenemos pendiente la ratificación de este convenio para completar la protección social a la que a día de hoy tenemos excluidas a un porcentaje, permitidme que hable en femenino, de trabajadoras vinculadas a lo doméstico, ¿no? También, como habéis señalado, obviamente la importancia de la ratificación del convenio 190 vinculado al acoso y al maltrato en el mundo del trabajo, que es de una enorme importancia. Lo sabía el señor Ryder, estábamos volcados, y esta era la pretensión con el presidente del Gobierno a la cabeza, en ratificar este convenio que daría una enorme fuerza no solo a las relaciones laborales en nuestro país, sino que incluso al resto de los países para que se animen a ratificarlo, ¿no? Y, en cuanto pase la pandemia, sin lugar a dudas, claro que nos pondremos a trabajar en ello. Estamos, por cierto, coordinados con la ministra de Exteriores para que esto se haga lo antes posible. Y en relación al debate de la fábrica de Nissan, no hace falta que refiera que es de una enorme preocupación, no para el Gobierno, yo creo que para nuestro país. El impacto es de largo alcance. Es una competencia de la ministra de Industria, con la que estamos desde el Ministerio de Trabajo completamente coordinados, y desde luego ojalá que los peores designios no se cumplan, pero insisto, es un tema que está llevando la señora Reyes Maroto. Pepe Luis Vázquez, de Radio Intereconomía, le pregunta al señor Ryder cuál es su opinión sobre los ERTEs que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las empresas para hacer frente a los efectos de esta crisis, y si cree que se deberían de prolongar más allá del 30 de junio para algunos sectores. Cabe destacar que el turismo o la hostelería no se van a recuperar una vez que pase esta crisis. Sí, yo creo que lo que ya dije sobre los acuerdos, los arreglos acordados a nivel tripartito, yo creo que son cosas muy positivas. Yo creo que los ERTEs caen precisamente en esta óptica, ¿no? Así que, sin lugar a duda, me parece que esto ha sido un logro importante de los actores sociales, el Gobierno. Yo creo que han sido mecanismos que hacía mucha falta para navegar lo peor de la pandemia. Pero estamos frente a una situación evidente, ¿no?, de asimetría. El momento del confinamiento ha sido un momento, ¿no? En un momento hemos cerrado, más o menos, hemos interrumpido de un solo golpe el proceso productivo. Las empresas han tenido que suspender sus actividades. Muy difícil, mucho más complejo es la salida de este proceso de confinamiento, ¿no? Y allí, evidentemente, y me parece totalmente normal, el debate se concentra en la cuestión del timing, ¿no? Cuándo es necesario, pero cuándo es posible reabrir, reempezar con la situación, entre comillas, normal. Y allí cada país, y lo veo en muchos países, tendrá que acordar unas fechas para volver al trabajo. Tendrán que ver en qué momento sería adecuado retirar las condiciones excepcionales que existen en este momento. Ahí tengo que repetir lo que yo he comentado ya, que hay que dar una prioridad absoluta a la seguridad de los trabajadores. Y no olvidemos que en tiempos normales mueren casi 2,7 millones de trabajadoras y trabajadores cada año por culpa de su trabajo. Así que entiendo que nunca hemos tenido una situación de riesgo cero, pero no podemos permitirnos, en el momento en que hemos hecho tanto para proteger la salud y la vida de los ciudadanos, no podemos dejar o permitir a la gente que vuelvan al trabajo en condiciones inaceptables. Así que, una vez más, quiero felicitar a los españoles por los ERTEs y la forma en que se ha podido negociar estos mecanismos, y ojalá que se pueda mantener este proceso de concertación y consenso en el momento de salir de esta situación. La recuperación, en muchos sentidos, va a ser muchísimo más difícil que lo fue la decisión del confinamiento, ¿no? Señora ministra, ¿quiere comentar usted algo sobre este particular?
Bueno, yo creo que la reflexión es colectiva. La señal de identidad probablemente es la incertidumbre, ¿no? Pero lo que hemos de señalar, ¿no?, es que los gobiernos, particularmente en nuestro caso el Gobierno de España, lo que ha de estar es de manera precautoria dispuesta para poder no solamente ayudar a las empresas, sino ser capaces de contener, ¿no?, la hemorragia y la sangría que puede afectar directamente a los puestos de trabajo. Es decir, que el despliegue, ¿no?, como señalaba el señor Guy Ryder al principio, es que decidamos acelerar, ¿no?, los recursos necesarios ahora, ¿no?, para después ir acompañando. Y ya digo, ¿no?, con la incertidumbre que hay, pues ser capaces de contener el daño posible, ¿no? Pero creo que el compromiso, ¿no?, que hay, quiero agradecer además una vez más, ¿no?, la actuación de los actores sociales. Me parece que esta es la guía de actuación. Quizás, como vamos a empezar la semana que viene ya, ¿no?, a definir los sectores económicos, empresariales que van a necesitar, con probabilidad de acompañamiento durante los próximos meses, no más allá de junio, desde luego, bueno, pues ahí veremos también el alcance de los esfuerzos que tenemos que hacer para poder proteger, insisto, a las empresas y a los trabajadores. También es cierto que desde el Ministerio de Trabajo estamos, bueno, discutiendo y diseñando, ¿no?, un nuevo modelo de protección social, porque somos conscientes, los agentes sociales lo señalan siempre, ¿no?, que hay una parte sustancial de los trabajadores que, a pesar de los intentos que hemos desplegado, no hemos sido capaces de acoger, ¿no?, personas que no tienen ninguna red de protección. Bueno, creo que este es un gran reto, junto con probablemente también, por otra parte, ¿no?, el despliegue del ingreso mínimo vital. Pero, insisto, creo que es clave esa comisión tripartita que se ha creado, que empiezan sus trabajos el miércoles, para que vayamos pautando sector a sector y, desde luego, los interlocutores sociales puedan ir afinando cuáles son las necesidades exhaustivas de cada uno de los sectores económicos de nuestro país. O estamos ahora o no vamos a estar. Por tanto, no cometamos quizás, ¿no?, los errores que hemos tenido en la crisis anterior. Necesitamos actuar con rapidez para intentar salir lo antes posible de esta crisis que, por desgracia, no solo es sanitaria, que ya es una enorme desgracia, sino que es una gran crisis económica y social. Señora ministra, ¿le podemos decir al director general de la OIT que a finales de este mes el Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital? Bueno, saben ustedes que no es de mi competencia, por tanto, quiero ser absolutamente prudente. Es competencia del ministro Escrivá y del vicepresidente Segundo, pero me consta que el Gobierno de España está volcado en esta iniciativa por las razones que he expuesto, e incluso, ¿no?, en la conversación y la reunión de trabajo que he tenido con el comisario Smith, bueno, se ha valorado positivamente. Por tanto, no puedo dar fechas, no me compete a mí, pero créanme que el Gobierno de España está volcado en el despliegue de esta medida. Esta medida que le parece bien a la OIT, ¿no, señor Ryder? Mire, hemos tenido el año pasado, que parece ya hace una eternidad, ¿no? La OIT ha tenido un gran debate sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y en aquel momento se planteó este tema de renta universal, de garantía de rentas mínimas, ¿no? Y el debate fue muy interesante, pero no muy fácil, ¿no? Y yo creo que en este momento sería quizás necesario hacer la diferencia entre una renta universal como respuesta a una situación de crisis, donde hemos visto, y la ministra acaba de decirlo, ¿no?, que tenemos enormes lacunas en nuestras redes de protección social. Hay mucha gente que se encuentra hoy en día sin protección social ninguna. Así que como respuesta inmediata a una crisis, yo creo que una renta universal tiene sus méritos, sin duda alguna. Sin embargo, como una política a largo plazo, una política permanente, hay muchas cosas que discutir todavía, ¿no? Mucha gente que plantean la idea de una renta universal lo hacen porque dicen que ya en el futuro no se puede esperar
que la gente reciba unos ingresos suficientes y permanentes de su trabajo. Así que habrá que compensar esta precariedad, esta debilidad del mercado de trabajo por políticas de rentas universales. Yo no estoy convencido que eso es la mejor forma de plantear el futuro del trabajo. Así que simplemente comento que hay la cuestión en el contexto de la urgencia existente y hay el debate a más largo plazo. Yo creo que hay que hacer la diferencia entre los dos. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, UGT, le pregunta cómo influirá esta pandemia en los derechos de los y de las trabajadoras, tanto en trabajo infantil como en general en la aplicación de los convenios de la OIT. Y desde el mismo sindicato, Jesús Gallego, dice: el convenio 190 de la OIT para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el centro de trabajo supone una herramienta excepcional en el panorama actual al extender su ámbito de actuación al lugar de trabajo, de manera que también sería de aplicación para el teletrabajo. ¿Para cuándo su ratificación en España? Bueno, lo antes posible, esa respuesta a la segunda pregunta de Jesús, ¿no? Pero para contestar a Pepe Álvarez, estamos muy atentos y la totalidad del sistema de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en esta situación de pandemia. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que tenemos que aceptar limitaciones en nuestras libertades personales. Yo no puedo ir donde iba antes, yo no puedo hacer todas las cosas que hacía antes de la pandemia por buenas razones de políticas sanitarias públicas, ¿no? Pero estamos también conscientes de que las medidas que se aplican en condiciones de emergencia tienen que ser apropiados, proporcionales y limitados en el tiempo, ¿eh? Tiene que responder a la situación que se presenta. Lamentablemente, tenemos algunos ejemplos de situaciones en las cuales los gobiernos están tomando medidas que van mucho más allá que estas situaciones inmediatas. Doy el ejemplo de India, donde parece que el gobierno o algunas provincias de India está presentando legislación para suspender muchas protecciones de los trabajadores bajo el pretexto de una respuesta necesaria a la pandemia. Y allí tenemos que estar muy atentos porque no hay justificación de esta clase de actuación. Abraham Canales, director de la revista Noticias Obreras, dice: volviendo a llamar la atención sobre la economía informal y de sus millones de trabajadores humildes que se verán afectados, hace unas semanas el Papa Francisco señalaba que es el momento de pensar en un salario universal, en una renta vitalicia de supervivencia. ¿Está de acuerdo usted con esta medida y con la situación de los trabajadores informales en todo el mundo, especialmente en algunas zonas? Mire, no voy a repetir lo que ya dije sobre la cuestión de las rentas universales, pero yo creo que la existencia de la economía informal, que repito, implica 6 de cada 10 trabajadores en el mundo, tiene que ser fruto de preocupación para todos nosotros, ¿no? Desde hace tiempo, la OIT está trabajando para la formalización de la economía informal. Yo creo que es uno de los retos mundiales por el futuro del trabajo. Y esta pandemia ha demostrado la drama de gente que tiene que trabajar, es la mayoría de las personas que trabajan en el mundo, día a día, para ganarse la vida, para alimentar sus familias. Y el día que este trabajo ya no existe, están completamente desamparados. Y hay situaciones, y nos dicen, por ejemplo, el primer ministro de Pakistán, que mis ciudadanos ya tienen que o morir de hambre o morir del virus, para decir las cosas de una forma muy cruda. Y yo creo, tenemos que plantear este tema, y al fondo es un tema de protección social. Fue una de las recomendaciones del centenario del OIT, tenemos ya
que plantear de forma mucho más seria la protección social universal. Y tenemos que invertir recursos y voluntad política en esta protección social. Y si hay una cosa positiva que podría salir de esta situación tan terrible, sería la toma de conciencia que tenemos que tener en este tema. Vicente Garrido, de la Secretaría de Acción Sindical Internacional de Comisiones, dice: se ha firmado hace poco el acuerdo a nivel global Call for Action para garantizar el futuro global del sector textil, y le pregunta qué opinión tiene la OIT sobre este tema y cómo van a gestionar y hacerlo en el resto de las partes afectadas. Mira, un tema muy importante viene del sector textil, ¿no? Es la situación de las cadenas de valor en estas circunstancias de pandemia, ¿no? Yo creo que el debate público, y es comprensible, ¿no?, se ha centrado en sí o no las cadenas de valor, de aprovisionamiento, van a continuar y van a operar de tal forma que podemos recibir las cosas que necesitamos, las mascarillas, por un ejemplo, los productos medicales, pero también la comida. Así que el tema de las cadenas de valor han sido muy presentes en esta pandemia, pero de una forma muy limitada, muy estrecha. Nosotros hemos tenido en la OIT que plantear el tema de las cadenas de otra forma. Piensa en los trabajadores del textil en Bangladesh, ¿no?, que trabajan para producir los camisetas que nosotros compramos en las tiendas de Madrid, de Londres, de Ginebra. Bueno, esta gente ya no tiene trabajo. 4 millones de trabajadoras en Bangladesh, porque la cadena se ha roto, ya no tienen trabajo. 4 millones. Y no tiene ninguna protección social, no tiene ni trabajo ni protección social. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de Madrid, de Londres, de Ginebra que venden estos productos, que utilizan este trabajo de forma indirecta? Así que todo el tema de la responsabilidad a lo largo de las cadenas de valor tiene que plantearse de nuevo como fruto de esta pandemia. Christopher Doty, que fuera presidente de la Cámara de Comercio británica en España, le pregunta si es un buen momento para los países europeos el de flexibilizar el modelo laboral para tener barreras de entrada más bajas al mundo del trabajo para los jóvenes y para los desempleados. No, mi juicio honesto es que no. Eso no es quizás el tema que se tendría que plantear en este momento. Pero lo que sí es importante, ¿no?, en el momento en que mucha gente dice que tenemos que prepararnos para una nueva normalidad en el mundo del trabajo después de la pandemia, tenemos que pensar lo que esto implica. Una cosa son los parámetros que nos están impuestos por la pandemia, en el tiempo que tendremos que aprender a vivir y a trabajar acompañado por este virus. Y ahí nuestras opciones son quizás limitadas. Pero más tarde, en la suposición que habrá una vacuna, tenemos que pensar, tenemos que aprender de esta pandemia y su experiencia y ver cómo vamos a construir no simplemente una nueva normalidad impuesto a nosotros por elementos, factores externos, y cómo nosotros somos capaces de colaborar para construir una nueva normalidad que sería mejor que lo que tenemos en este momento. Y el ejemplo evidente es un tema muy presente en España, la transición ecológica, ¿no? Esos son temas, esos son desafíos que no podemos posponer más. Es muy tarde ya. Así que esta nueva normalidad tiene que ser una normalidad mejor que lo que tenemos ya. Lázaro González y otros asistentes por el chat están preguntando si cree que una subida de impuestos en España y en otros países ayudaría a la creación de empleo.
Saliendo de esta pandemia, esta urgencia, yo creo que se van a plantear muchos temas fiscales, de política pública, en circunstancias sin duda donde la mayoría de los países van a encontrarse en situaciones de endeudamiento muy elevado, ¿no? Y tendremos que formular las políticas adecuadas para hacer frente a esta situación. Y en este momento creo que es muy pronto entrar en los detalles, pero hay una cosa que es sumamente importante. Y una vez más, se trata de las lecciones que tenemos que sacar del último crisis, el crisis de 2008-2009. Es cierto, yo creo que es innegable que una crisis que fue provocada por los excesos de un sector financiero, al final fue pagado por la gente que no tiene ninguna responsabilidad por esta crisis y que la salida y la factura fue pagada por los que menos posibilidades tenía que soportar el peso de la salida. Así que lo que necesitamos es no caer en la trampa de una austeridad exagerada y tenemos que tener muy presente, esto no fue el caso la última vez, tenemos que tener muy presente los criterios de justicia social y de equidad. Yo creo que la gente no nos van a perdonar si fallamos en este tema. Doy el ejemplo y termino con esto. En mi país, los héroes de esta pandemia son los trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario. Y sabemos muy bien que estas personas muchas veces reciben salarios muy bajos. Sufrieron de las políticas de austeridad de la última década. Por favor, no vamos a repetir esta injusticia frente a la gente que son los héroes de este momento. La gente no lo comprenderá. José Rodríguez, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, le pregunta qué opina de los retrasos en los pagos de las compensaciones por desempleo a las personas que están en situación de ERTE que se están dando en España y en otros países. Bueno, tengo que decir que no tengo conocimiento de la situación particular, pero es evidente, yo creo que es un desafío para todos los sistemas de seguridad social, de protección social. Ha sido un desafío importante hacer llegar las alocaciones sociales, las ayudas a la gente necesitada en una situación completamente inédita. Yo creo que todos estamos de acuerdo que donde la gente tiene derecho a recibir este clase de apoyo, ojalá que llegue lo antes posible de forma más eficaz, porque la gente lo necesita, ¿no? Señora ministra, ¿quiere decir usted algo sobre ese tema? Sí, desde luego. Justamente en poner en valor, ¿no?, el sistema público de empleo y sobre todo ponerlo en valor cuando venimos de una política que ha recortado en 2.500 personas el servicio público del SEPE, que además está coordinando con 17 autoridades laborales que, bueno, han dispuesto de plazos diferentes, con una dificultad en la gestión tremenda, y me atrevo a decir que el Servicio Público de Empleo ha hecho lo que nunca ha hecho en la historia de España. Lo quiero poner en valor. Piensen ustedes que el día 27 de marzo se aprobaba la solicitud colectiva de desempleo, el modelo simplificado de ERTES, y en 33 días, el Servicio Público de Empleo ha reconocido y pagado a 3,3 millones de beneficiarios que se sumaban a 2.100.000 que teníamos de paro estructural. Es decir, que en 33 días el SEPE ha reconocido y pagado a 5.100.000 personas, lo nunca visto. En el caso de Cataluña, hemos reconocido y pagado el 80% de las prestaciones públicas que han llegado de allí. Por cierto, Cataluña es la comunidad autónoma que más ERTES ha presentado. También sabían que a finales del mes de abril quedaban por resolver 300.000 expedientes que a día de hoy, ayer faltaban 46.000, están resueltos y, como saben, con un acuerdo con la banca
ya me consta, se está pagando diariamente. Por tanto, en estos días este tema estará resuelto, lo que no obsta, sin lugar a dudas, que seguramente, ojalá no fuera así, ¿no?, pero entrarán en nuevos ERTES. También es cierto que habrá nuevos trabajos en el SEPE, toda vez que, y esta herramienta lo quiero poner en valor, ¿no?, porque creo que ha estado muy bien diseñada por los agentes sociales, los denominados ERTES parciales y el incentivo de la reincorporación de trabajadores. A día de hoy también nos consta que ya muchos de los trabajadores que estaban en ERTE se están incorporando con esas aperturas parciales que tenemos en algunas de las provincias de nuestro país. Por tanto, creo que no sé si son los héroes junto con los sanitarios, pero desde luego tiene cierta heroicidad lo que han hecho los trabajadores y las trabajadoras del SEPE, que, como sabéis, y lo quiero poner en valor también, han estado trabajando incluso los días festivos. Y toda vez que vemos noticias estos días sobre cómo se les trata mal por una parte muy pequeña de la población, ¿no?, cuando salen de sus puestos de trabajo, hago una apelación, ¿no?, desde luego, a tratarlos como lo que son servidores públicos que se han dejado la piel para que efectivamente nuestros compatriotas tengan una renta. Por tanto, bueno, desde luego aquí lo dejo, y creo que ha sido de verdad muy dramático y sí que histórico lo que se ha hecho en esta ocasión. Volvemos al señor Ryder, ya la última pregunta. Marisol Herreño dice: ¿cómo promueve la Organización Internacional de Trabajo la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes en el contexto del impacto de la pandemia? Sí, la pregunta es excelente, porque sabemos que ya comenté la situación de los trabajadores informales, pero quizás el otro sector del mundo del trabajo que se encuentra en situaciones muy difíciles, a veces dramáticas, son los trabajadores migrantes. Estamos trabajando con muchos Estados miembros de la OIT para convencerles y ayudarles a tratar estas personas, más o menos de la misma forma que se tratan a los demás trabajadores en un país. Evitar las deportaciones abruptas, y tenemos situaciones muy dramáticas en que hay peligro de que la gente sería simplemente expulsado de países que ya no necesitan su trabajo. Eso lo tenemos que evitar. Y aprovechamos también, y lo estamos haciendo con nuestros amigos de la Organización Internacional para la Migración, simplemente demostrar el papel fundamental y positivo de los trabajadores migrantes en nuestras sociedades. Mire el sector sanitario, cuántas personas en estos sectores vienen de otros países, son trabajadores migrantes. Esta pandemia es un momento a la vez de proteger a los trabajadores migrantes y también destacar su papel como bien importante en nuestras sociedades. Hemos llegado al final de este evento de NEZ Online con el director general de la Organización Internacional de Trabajo. Muchísimas gracias, señor Ryder. Muchísimas gracias también a la señora ministra de Trabajo de España, doña Yolanda Díaz. Les agradezco su participación en nombre propio y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de la Sociedad de Médicos ASISA, del presidente de la compañía de movilidad Cabify y también de doña Pilar López, presidenta de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Que sigan ustedes teniendo tantos aciertos al frente de la OIT en momentos en los que el empleo y las condiciones de trabajo están tan amenazadas. Muchísimas gracias. Gracias.